Hola, hola, buenas. Espero que les guste este nuevo capítulo donde se explicará un poco el cliffhanger de lo que pasó en el capítulo anterior y el por qué todo cambió tanto. Bueno, simplemente miren. Aunque creo que muchos ya están sospechando lo que estaba pasando. Capítulo 13, versión extendida. A veces, las cosas pueden cambiar por completo a una persona. Todos podemos tener un evento canónico en el momento más inesperado, un punto de quiebre que marca el inicio de algo que jamás pensamos que seríamos. 10 años antes, Godvalley y Charlos lloraba sin poder contenerse. Las lágrimas no eran silenciosas ni elegantes. Eran torpes, desesperadas, mezcladas con mocos y con la respiración entrecortada. Su pequeña mano temblaba mientras intentaba tocar su propio trasero, pero cada roce era un recordatorio brutal del dolor. No podía sentir bien esa parte de su cuerpo, como si algo se hubiera roto para siempre. Había sido humillado de la forma más cruel. El verdadero culpable, el que había arrojado la comida a los nobles, había sido Edward Balsaire. El chico mimado de la casa Balsaire. Y aún así, por algún motivo absurdo, quien había recibido el castigo había sido él, Charlos. Mientras intentaba ponerse de pie, escuchó las risitas contenidas de los esclavos. Las veía en sus rostros. Esa satisfacción silenciosa, ese brillo escondido que decía al fin. Esos seres que durante toda su vida le habían enseñado que eran inferiores, ahora disfrutaban ver cómo él, un dragón celestial, no podía ni sentarse. El aire le ardía en la cara de la vergüenza. La humillación era tan grande que casi podía saborear sangre. Lentamente, algo se torció dentro de él. Dirigió su mirada hacia Edward. El chico lo observaba desde lejos, rodeado de otros nobles, con una expresión tan soberbia que parecía que todo lo ocurrido le parecía un simple chiste. «Me vengaré», susurró Charlos con la voz quebrada, apretando los dientes. Era lo único que podía decir antes de alejarse tambaleándose. No tenía fuerzas para nada. Y lo peor era que nadie, ni dragones celestiales ni esclavos, mostraba compasión. Todos, en mayor o menor medida, se burlaban. Charlos no lo olvidaría. Nunca. Una semana después, una esclava alta, perteneciente a la casa Balsaire, llegó para entregar un mensaje como hacía de costumbre. Ella era silenciosa, seria, pero ese día, Charlos la observó de manera distinta. Vio una oportunidad. La llamó con un gesto. «Esclava», dijo con un tono que no era de autoridad ni de arrogancia. Era tenso, casi desesperado. «Cuéntame todo lo que ha estado haciendo Edward este tiempo». La mujer abrió los ojos, sorprendida. Nunca un noble celestial le había hablado sin gritar, sin exigirle algo a punta de pistola o sin amenazarla. El niño se veía vulnerable, pero también lleno de un odio contenido que daba escalofríos. Ella lo calló de inmediato. Porque, aunque ya no lo mostraba, ella odiaba a Edward Balsaire. Ese hombre había matado a su padre sin pestañear. Por más que se lo tragara, por más que fingiera aceptarlo, la herida seguía ahí en el fondo. «Edward está entrenando», respondió con calma. «Quiere ocupar el trono vacío. Por eso entrena todos los tipos de fuerza posibles». Era su pequeña venganza. Dejar caer esa información como una gota de veneno. Cuando la mujer se retiró, Charlos quedó inmóvil, como si algo dentro de él hubiera explotado. «El trono vacío», repitió lentamente, como si no pudiera creerlo. Miró sus propias manos, pequeñas y torpes, y en su mente se dibujó una imagen. Edward gobernando a todos los dragones celestiales. Edward siendo respetado. Edward estando por encima de todos. «No, no lo aceptaría. No lo permitiré», murmuró con un temblor en la voz, pero con los ojos llenos de una nueva determinación. «Si alguien va a dominar a los dragones celestiales, ese seré yo». Aquel día, un niño dejó de ser un niño. Meses después, Charlos ya no era el mismo. La esclava le informaba todo lo que Edward hacía, cada entrenamiento, cada mejora, cada habilidad nueva. Y él, tragándose su orgullo, imitaba todo. Era humillante. Demasiado humillante. Correr hasta que las piernas le ardieran. Levantar objetos tan pesados que las manos le sangraban. Permitir que sus propios esclavos le arrojaran piedras para practicar esquivar. Los veía sonreír mientras lanzaban. Veía el brillo de diversión en sus ojos. Pero él seguía, incluso con la respiración cortada, incluso cuando caía al suelo, incluso cuando le gritaban que se rindiera.
porque sabía que ese gusto que disfrutaban no duraría mucho. Un día escuchó a la esclava decirle que Edward había logrado esquivar ataques sin esfuerzo, y eso le apretó el pecho, como un recordatorio. Él sigue adelante. No puedes quedarte atrás. 3 meses después, algo empezó a cambiar en su cuerpo. Sentía una fuerza distinta. Un impulso que jamás había tenido. Se miraba al espejo y notaba cómo su cuerpo se volvía más grande, más marcado, más fuerte. Ya no comía tanto como antes. No tenía tiempo. Toda su vida giraba alrededor de entrenar, y de alcanzarlo, de superarlo. Pero cada día que pasaba, él escuchaba lo mismo. Edward sigue adelante, y eso era lo único que lo irritaba. El cambio definitivo. Los esclavos comenzaron a temerle. Ya no lo veían como un niño ridículo o un noble inútil. Había crecido demasiado rápido, tanto que ya era más grande que su propia hermana. Los músculos empezaban a definirse de forma anormal, como si su cuerpo respondiera a una fuerza interna que no tenía derecho a tener. Y los esclavos lo sabían. Sabían que con un solo golpe podría matarlos. Nadie se atrevía a reír. Nadie se atrevía a mirarlo. Nadie se atrevía a hablar cuando él pasaba. Se había convertido en algo nuevo. Algo que daba miedo. Fin del flashback. El presente. Después de casi 10 años, finalmente se reencontraron. Charlos se alzaba en toda su monstruosa presencia. Casi 3 metros de altura, músculos como piedra, un gigantismo agresivo que imponía miedo. Empuñaba un mazo enorme hecho de oro puro, con diamantes incrustados a lo largo del mango. Su cabello era largo, descuidado, pero con una fuerza salvaje. Ya no vestía los trajes pomposos de los dragones celestiales. Llevaba una camisa y pantalones dorados, creados para un hombre que vivía para pelear. Y frente a él estaba Edward. Apenas alcanzaba los 2 metros. Su traje azul con bordes blancos parecía elegante, pero insignificante ante la montaña de músculo que lo miraba desde arriba. Charlos no lo miraba con rabia. No como él había imaginado tantas veces. Lo miraba con vacío, con decepción, con algo que dolía mucho más. Porque su gran enemigo, el hombre que definió su vida, el que lo había convertido en lo que era, no lo reconoció. Y cuando Charlos reveló quién era, Edward puso una cara totalmente idiota. Cejas levantadas, boca abierta, expresión confundida, como si aquel niño humillado hace tantos años jamás hubiera existido. «Oh, ¿y qué has hecho?», preguntó Edward con un tono aparentemente casual, aunque su mirada inquieta lo traicionaba. Había un leve temblor en su mano, apenas perceptible, cuando observó la masa colosal que ahora era Charlos. Era evidente que la presencia del antiguo dragón celestial no tenía nada que ver con la versión ridícula que recordaba de la línea original. Definitivamente afecté la historia más de lo que pensé. Edward tragó saliva. De pronto, se alegraba profundamente de haber enseñado a Lucy a usar el haki de observación. Porque si había un momento en el que necesitaría cada mínima chispa de ese poder, era este. Charlos apretó su enorme mazo de oro, y sus nudillos crujieron como ramas rompiéndose. ¿Qué he hecho?, repitió con una mueca torcida, casi una sonrisa de odio. He estado compitiendo contra ti durante los últimos 10 malditos años. Su voz retumbó como un tambor funerario. Haciéndome mucho más fuerte de lo que era, y vienes a decirme que ni siquiera te molestabas en saber lo que hacían los otros nobles. La furia en su rostro era casi descomunal. No era rabia infantil. Era una rabia cultivada, alimentada, perfeccionada durante años. Y Edward lo entendió demasiado tarde. Todos sabían que él era un solitario, que casi no hablaba con ningún otro noble mundial, que rara vez salía de su casa, incluso después del accidente que lo dejó como líder de la familia Balsaire. Para Charlos, eso solo significaba una cosa, que Edward nunca había pensado en él, ni un solo día. Eso dolía más que cualquier golpe. Pero algo distrajo al monstruo dorado. Sus ojos se movieron a las 3 chicas detrás de Edward. 3 mujeres hermosas, imponentes, distintas entre sí. Y ahí, Charlos entendió algo. Estabas formando un harén, lo dijo casi como una realización divina. Había salido de cacería para conseguir mujeres, qué interesante. Abrió y cerró la mano, pensativo. Él había dejado de interesarse por mujeres hacía mucho tiempo. Después de sus primeras esposas, simplemente las desechó. Las vio como estorbos que lo retrasaban, obstáculos en su ascenso personal. Había optado por convertirse en fuerza pura.
La esclava siempre le decía que Edward no tenía esposas, que solo iba al mercado para comprar esclavos domésticos. Así que verlo rodeado de mujeres tan poderosas lo confundía, y lo irritaba. Pero entonces vio a la mujer detrás de Edward. Y su mundo se detuvo. Nico Robin. La arqueóloga tembló. El sonido de su nombre, pronunciado por un noble mundial, la golpeó como una ráfaga helada. Edward la miró sorprendido. Espera, ¿sabías de ella? Charlos soltó un resoplido despectivo. Ya veo. Estabas cazando mujeres con las mayores recompensas actuales. Tiene sentido. Miró a las otras dos. No era estúpido. Su entrenamiento le había enseñado a leer posturas, centros de gravedad, tensión muscular. La pelinegra y la rubia tenían fuerza. Eran peligrosas. Entonces, respiró profundamente. Su decisión estaba tomada. Bien. He tomado mi decisión, no me quedaré atrás. Y sin decir más, se dio media vuelta y se fue. No huyó, no corrió. Se marchó con pasos lentos, pesados, llenos de intención. Cada movimiento dejaba claro que acababa de diseñar una nueva estrategia. Otro plan para volver a competir contra Edward Balsaire. Los cuatro se quedaron viéndolo alejarse. Ninguno supo qué decir. Robin seguía paralizada. Jamás imaginó que un noble mundial supiera su nombre. Ese tipo de información, los originales, no la conocían ni les importaba. Quina entrecerró los ojos. Ese tipo era fuerte, podía sentirlo. Su haki era sólido, pulido, entrenado. Pero no entendía por qué estaba tan obsesionado. Stussy, por otro lado, ya tenía el gesto de alguien que estaba preparando un informe mental. En cuanto llegaran de regreso al dominio, haría una llamada inmediata. Otro noble mundial extremadamente problemático había aparecido. Edward, por su parte, se frotó la frente, respiró hondo, y puso una expresión divertida, una sonrisa nerviosa que exageraba su desesperación. Por favor, díganme que no soy el único que cree que ese tipo me va a dar dolores de cabeza en el futuro. Ninguna respondió. Ese silencio era la confirmación. Llegaron finalmente a la mansión. Varias sirvientas, todas vestidas elegantemente y en perfecto estado físico, los recibieron al entrar. Robin no pudo evitar comparar. Afuera, en el mundo, los esclavos de los dragones celestiales usualmente estaban rotos. Cuerpos marcados, heridas abiertas, miradas vacías. Algunos apenas podían caminar. Pero en la casa de Edward, todos sus esclavos y sirvientas estaban limpios, bien alimentados, con ropa fina y expresiones vivas. No había castigos, no había gritos, no había dolor en el aire. El contraste era abismal. Cuando entraron al salón principal, todos los sirvientes hablaron al mismo tiempo, con perfecta coordinación. Bienvenido, Edward Balsaire. Los cuatro simplemente caminaron hacia la entrada principal. Las enormes puertas de la mansión se abrieron apenas detectaron su presencia, y la ama de llaves, una mujer de postura impecable y ojos atentos, observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Hemos escuchado lo que pasó, ¿está bien? Su voz sonaba calmada, pero sus manos apretaban ligeramente el delantal, un gesto que solo quienes la conocían podían notar. Estoy bien. Edward respondió con una sonrisa cansada. Sí, los tipos eran fuertes, pero nada que unos cuantos descansos no pudieran curar. La mujer exhaló lentamente, relajando los hombros. Veo que su entrenamiento dio todo el fruto que quería, dijo mientras lanzaba una mirada rápida a las cuatro chicas que lo acompañaban. Ahora sabía, o más bien, había asumido, que eran sus esposas. La información corría rápido entre los sirvientes, pero la confirmación visual era otra cosa. Quina parpadeó, confundida. ¿Narcisa?, preguntó al escuchar su propio nombre en labios de la mujer. La ama de llaves abrió los ojos sorprendida. Soy yo, Quina. Estuve aquí hace varios años, junto con mi padre. Narcisa llevó una mano a su boca. La miró de arriba abajo, observando cómo la niña que recordaba se había convertido en una joven fuerte, segura y tan distinta a la pequeña que corría por los pasillos. Cariño, ¿cuánto tiempo sin verte? Se acercó y la abrazó con fuerza, con un cariño que no mostraba a casi ningún otro western. Edward sonrió levemente ante la escena. Bien. Puedes atender las Y. Darle algo de ropa a Robin, por favor.
Robin bajó la mirada un poco avergonzada. Aún llevaba solo la lencería que había usado durante todo el trayecto, y pasar por tantos nobles y esclavos, había sido incómodo en todos los niveles. No se preocupe, mi señor. Déjelas en mis manos. Narcisa inclinó la cabeza con elegancia. Las 4 mujeres siguieron a la ama de llaves por el pasillo, dejando a Edward solo. Él caminó hacia su habitación con pasos pesados. El silencio del corredor se sentía casi reconfortante. Apenas entró, Ares flotó alrededor de él con esa energía inquieta que siempre tenía. El arma que tenía no era común, dijo el espíritu, cruzándose de brazos mientras daba vueltas en el aire. Era bastante fuerte. A pesar de no ser una espada, podía sentirlo, ese montón de chatarra era absurdamente poderoso. Edward no respondió de inmediato. Se quitó el cinturón donde llevaba la pistola que le habían dado y la dejó sobre la mesa. Suspiró, mirando el libro lleno de anotaciones y predicciones de posibles futuros. Tanto trabajo, y casi para nada, murmuró. Ahora que sé que los efectos mariposa cambiaron toda la historia desde hace años, y yo ni cuenta me di. Cerró el libro con cuidado. Tal vez se lo daría a Robin. Parecía interesada en entender esos cambios. A un lado, una pila de documentos esperaba. Eran informes de los reinos bajo su control. Los tomó, dispuesto a revisarlos. Para su sorpresa, la mayoría eran cartas de agradecimiento. Con la ayuda del Dr. Vegapunk, la recuperación había avanzado. Los infectados por el coral mejoraban cada día. El rey pronto retomaría sus funciones. Ese detalle lo alivió enormemente. Luego revisó las noticias. Su nombre aparecía en la portada, acompañado por titulares exagerados como siempre. El noble mundial que acabó con un pirata de 1000 millones lástima. Su plan de pasar desapercibido como otro dragón celestial más, solo que flaco ya no serviría para nada. Si antes los piratas evitaban atacar a los nobles mundiales por la organización que los respaldaba, ahora lo harían menos aún. Porque él había demostrado que podía matar a uno de alto rango. No le interesaba la noticia en sí, le interesaba saber cómo reaccionarían otros piratas. Especialmente TH. Pero no había nada sobre él, solo menciones de Katarina de Bon y los demás fugitivos de Impel Down. Advertencias para mantener distancia. Suspiró. Ares dio una vuelta entusiasmado. Pareces bastante aburrido. ¿Qué dices y entrenamos ahora que tengo a mi compañera? Se veía feliz, orgulloso, emocionado por tener forma y presencia física. Edward se frotó la frente. Tal vez debería hacerle algo de mantenimiento. Tomó la Nida Ikitetsu. Sería malo que la terminara maltratando por no limpiarla. La desenvainó. Y se congeló. Ares. Su voz era plana, peligrosa. ¿Sí? Respondió el espíritu con inocencia. ¿Por qué demonios está llena de salsa de tomate, queso y carne? Ares miró hacia otro lado como si el techo fuera súbitamente interesantísimo. Edward dejó de hablar, pegó a Ares a la pared con cinta, y empezó a limpiar la espada. Mientras limpiaba, pensaba. Todo se había ido al caño. Todos sabían que era fuerte, demasiado fuerte. En el futuro, revolucionarios y piratas lo buscarían cuando Mariejois colapsara. Podría terminar enfrentándose a Zoro, a Sabo. O peor, a los monstruos de TH. Pero entonces recordó una escena pequeña, el niño de sombrero de paja mirándolo con inocencia. Seminakama sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa suave, sincera. Terminó de limpiar la espada y la dejó sobre la mesa. No podía cambiar lo que ya había roto, pero sí podía decidir qué hacer ahora. Se sentó en su escritorio, tomó una pluma. Ares alzó la voz desde la pared. ¿Qué vas a hacer? Sonaba desesperado. Quería que lo despegaran. Quería volver a su espada. Edward sonrió de lado. Voy a burlarme de este mundo de mierda, y qué mejor forma de hacerlo que encontrando el One Piece. Ares quedó totalmente en shock. Edward comenzó a escribir. Querido Dr. Vegapunk, hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Sé que al principio no nos llevábamos bien, pero hemos logrado cooperar, su mano no temblaba. Por eso quiero pedirte un favor. Este será mi proyecto más ambicioso, y creo que te encantará. Será todo un reto. Sacó los bocetos del barco, lo que necesitaba, lo que iba a construir. Un barco que, por su sola existencia, fuera una burla a todo el sistema mundial. Un barco que simbolizara su renuncia silenciosa y su desafío abierto.
El inicio de una nueva era. Fin del capítulo. George no era una persona muy comprensiva que digamos. A decir verdad, solo disfrutaba de dos cosas en la vida: dormir y comer. Todo lo demás le parecía ruido innecesario. Aún así, en lo más profundo de su corazón tenía un sueño oculto, uno tan ridículo para algunos que jamás se lo confesó ni a sus hermanos ni a su padre. Algún día quería convertirse en un dragón celestial. No sabía exactamente cómo lograrlo, pero la idea llevaba fermentándose dentro de ella desde el día de su creación. Siempre había tenido esa sensación incómoda de no encajar del todo en la familia, como si su existencia fuera un eslabón raro entre genios científicos y armas vivientes, y ella, que solo quería una vida de lujo, siestas infinitas y comida gourmet diaria. Por eso, cuando vio a su querida hermana Lilith espantar a un ave mensajera, gritando y disparando al aire con su pistola como si fuera una escena cotidiana, George sintió curiosidad. El ave, espantada, soltó lo que llevaba en las patas. Una carta. Eso ya era extraño. El gobierno mundial no enviaba cartas. Ni mensajeros. Ni nada que no fuera alguien del CP0 irrumpiendo sin tocar la puerta para pedirle algo a Vegapunk, financiarlo de forma asfixiante y retirarse igual de rápido. Las cosas importantes se daban de frente, nunca por escrito. Así que ver una carta tirada en el suelo era sospechoso, inusual, y por lo tanto, interesante. Su hermana Lilith estaba demasiado ocupada intentando atinarle a otra ave que pasaba por ahí, apuntando con la pistola sin precisión mientras mascaba un dulce. Así que George simplemente agachó la cabeza, recogió la carta con una delicadeza que no solía usar, y comenzó a leerla. Las primeras líneas la hicieron parpadear, las segundas la hicieron abrir la boca, las terceras la dejaron tan congelada que se desmayó solo de ver la cara que ponía. Este nivel de tecnología, murmuró George, con la voz temblorosa, era demasiado. Incluso para ellos. Era perfecta. Era la oportunidad que había soñado sin admitirlo jamás. Pero antes de que pudiera procesarlo, sintió un dolor punzante en la cabeza. Un golpe seco. ¡Ga! ¡Qué demonios! Un chichón empezó a formarse al instante. Mientras masajeaba su pobre frente, vio la carta caer al suelo y a Lilith acercarse con expresión interesada, pistola aún en la mano. Lilith recogió la carta. La escaneó con la mirada. Y luego sonrió. ¿Qué demonios? Esto es genial. Podría construir una flota entera de naves superavanzadas con esto. Eso bastó para borrar la expresión calmada de George. ¿Por qué no? No dejaría que Lilith le arrebatara esta oportunidad. Quería ser una dragón celestial. Quería lujo. Quería privilegios. Y esta carta era el boleto de oro. Lilith se dio la vuelta, lista para correr hacia el taller. George no lo permitió. Ambas hermanas se abalanzaron sobre la carta al mismo tiempo, abrazándose, mordiendo, jalándose del cabello, rodando por el piso como dos niños peleando por un dulce prohibido. La pistola de Lilith salió volando y perforó una lámpara. Adrián, aún desmayado, recibió una patada accidental en el proceso. Los gritos se escucharon por todo el laboratorio. Pero ninguna soltó la carta. Ni pensaban hacerlo. Final del capítulo.